Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Bueno, seguimos con los vídeos del Top 50 entrenadores, que están dando mucho de sí. Estamos ya llegando al final, realmente. Ya tenéis aquí el vídeo del séptimo y el sexto, y hoy toca el vídeo del quinto y el cuarto. Tendremos próximamente el vídeo del tercero y el segundo, y dedicaremos un vídeo al número uno. Y luego ya veremos si hacemos un vídeo sobre los olvidados, que me estáis diciendo, ¿cómo se te ha olvidado este, el otro y tal? Pero bueno, hoy tenemos el quinto y el cuarto. A ver, uno de ellos va a ser un entrenador que lo vais a ver ahora, es casi una debilidad mía, ¿no? A lo mejor muchos no esperabais, estáis mandando muchos en los comentarios. Bueno, ya solo faltan 5, son estos evidentes. Bueno, pues hay uno que a lo mejor os va a sorprender un poquito, no a todos, pero sí a alguno. Pero bueno, vamos con el número 5. Helenio Herrera es un revolucionario del fútbol, es un innovador, un técnico que ha pasado a la historia por hacer cosas distintas y por marcar un estilo, y realmente, aunque no él no inventa el catenaccio, que lo hace Nereo Rocco realmente, pero desde luego 36 años de carrera con equipos grandes, con títulos de todo tipo, en títulos de Copa de Europa, títulos de Liga en España, en Francia, en Italia, por supuesto, y digamos, uno de los técnicos referencia de los años 60, porque él en el Barça ya era un técnico importante, había dirigido más equipos en España, pero realmente es el primer entrenador, digamos, que ficha por un dineral por otro equipo, que fue el Inter, se empeñó en él, con Moratti, y le ficha para el Inter y para armar ese gran Inter que gana 2 Copas de Europa. Vamos a ver algunas imágenes y luego hablaremos más de Helenio Herrera, pero por supuesto, como siempre, me gusta que veáis estas imágenes, por ejemplo, de los primeros momentos de Helenio Herrera en el Inter. Hay que decir que él llega al Inter y se convierte en un hombre importantísimo en el Inter realmente, porque, ya digo, él cuando llega al Inter, de repente, ya no solo el catenaccio, preparar un líbero, la forma de jugar de su equipo, tan característica, tan específica, tan especial, que le lleva a ganar 2 Copas de Europa seguidas con el Inter, 64-65. No olvidemos que él también es el técnico que ficha a Luis Suárez. Él se empeña en que Luis Suárez tiene que ir al Inter y ficha por mucho dinero a Luis Suárez al Inter, y él, alrededor de Luis Suárez, arma el gran Inter de aquella época. Pero bueno, que también gana 2 copas intercontinentales y desde luego se convierte. Ese es el momento de su firma con el Inter. Imágenes históricas que forman parte de la historia del fútbol realmente. Este es el momento en el que Helenio Herrera llega a Milán para firmar por el Inter. Una auténtica locura lo que en su día significó Helenio Herrera. Y ya decía yo que, más allá del catenaccio, de la forma de jugar de su equipo, porque tenía jugadores de calidad, tenía Jair, tenía Luis Suárez, por ejemplo, sobre todo el concepto de grupo, ¿no? Digamos, el concepto de grupo es el que hace que revolucione bastante el fútbol italiano. Las concentraciones, el tipo de entrenamientos, todo eso es lo que, digamos, que Helenio Herrera lleva un poco la modernidad a aquel Inter de Moratti como presidente y aquel Inter importante, ¿no? Por ejemplo, es Facchetti, está hablando ahí de él realmente cuando llega, y tenemos al propio Helenio Herrera entrenando con el Inter. Este es Mazzola, por cierto, que es el hijo de aquel Mazzola que se mató, por supuesto, en el accidente de Turín con el Torino, en el de Superga. Y bueno, fijaos cómo estaba San Siro en aquella época, un Inter deslumbrante en todos los sentidos, y que tuvo a la Juventus como la Juventus de Sivori, ahí lo tenemos, uno de los grandes, y de Boniperti, uno de los grandes, John Charles, tuvo a la Juventus, uno de los grandes rivales, por supuesto, históricos del Inter para toda la vida, y le acabó ganando realmente. Insisto, 2 Copas de Europa, 2 intercontinentales y 3 ligas en Italia, 3 campeonatos de liga en Italia, y un equipo que jugaba de maravilla con Mazzola más Suárez. Estas son imágenes de un partido, por cierto, que se tiene que suspender porque había mucho público, y aquí lo tenemos, al gran Helenio Herrera, técnico, insisto, maravilloso. Y ahora vamos a hablar también, por supuesto, de otros títulos en otros equipos de Helenio Herrera. Ahí lo tenemos, hemos hablado sobre todo de su etapa en el Inter, pero vamos a hablar ahora un poquito de Helenio Herrera como entrenador en otros equipos también. Bueno, y también en el Inter. Aquí le tenemos con la Copa de Europa y con la Copa Intercontinental, ya digo, 2 Copas de Europa, 64 y 65, 2 Copas Intercontinentales esos 2 mismos años, y gana, por supuesto, también 3 ligas italianas. Aquí tenemos algunas imágenes, algunas fotos preciosas de Helenio Herrera. Aquí esto es, por supuesto, con el Inter, pero él antes había dirigido a varios equipos en España y sobre todo al Barça. Con el Barça había ganado la Copa de Ferias
en 1958 y era el técnico referencia en Europa ya, por eso precisamente el Inter es el que se empeña en fichar a Elenio Herrera. Aquí lo tenemos en su segunda etapa en el Barça, porque él estuvo en 2 etapas en el Barça, igual que estuvo en 2 etapas en el Inter, aunque en la segunda etapa del Inter la verdad que ya no pudo triunfar. 4 ligas en España, 2 con el Atlético de Madrid, 50 y 51, 2 con el Barça, 59 y 60, y ya digo, sus equipos impregnaban un estilo muy característico, aunque es en el Inter donde realmente él adopta ese catenacho y convierte al Inter en el gran equipo de mitad de los 60 de todo el mundo del fútbol, ¿no? Con esas 2 Copas de Europa. Tenía que estar Elenio Herrera, técnico absolutamente legendario, y para la cuarta plaza es un técnico que a mí me encanta, me entusiasma, que voy a explicar por qué le pongo tan arriba, porque seguramente os va a sorprender a muchos, pero voy a explicar por qué. Vamos con él. Pues sí, Raymond Goethals, el belga, ¿no? El científico, como le llamaban. Raymond Goethals es un adelantado a su tiempo. Es uno de los técnicos para mí más importantes de la historia del fútbol. Y voy a explicar exactamente por qué mientras vemos algunas imágenes del gran Raymond Goethals, que seguramente no está en el recuerdo popular al nivel de otros grandes técnicos, pero para mí, desde luego, no tengo ninguna duda. A ver, Raymond Goethals yo casi diría que el inventor de la defensa tan adelantada, de la presión tan arriba también. Estas imágenes de la selección belga en los principios de los 70, es el momento clave del fútbol moderno. Esto es para clasificarse para la Eurocopa del 72, donde Bélgica termina tercera, y esta selección belga, que adelantaba mucho la línea defensiva, que presionaba mucho al rival, cosa que luego haría, por supuesto, más todavía, con esa presión y esa capacidad para manejar jugadas a balón parado y en estrategia en el estándar de Lieja muchos años después, pero digo, esta Bélgica realmente estuvo muy cerca de dejar a Holanda, a la mismísima Holanda, fuera del Mundial del 74. De hecho, Bélgica y Holanda empatan 2-0, este es el partido contra Italia que yo decía, empatan 2-0 Bélgica y Holanda, y no le puede ganar a Holanda. La misma Holanda que luego llegaría a la final del 74 y que impulsa el fútbol moderno. También hay que tener en cuenta la Bélgica de Goethals. Así que yo pongo a Goethals muy cerquita de los 3 primeros precisamente por eso. Porque es un innovador, porque es un impulsor, porque hizo cosas distintas y porque además luego fue capaz de triunfar en equipos importantes, pero que estaban lejos del presupuesto de otros y de las plantillas de otros. Por ejemplo, mientras vemos estas imágenes de Bélgica, con el Anderlecht le gana una Supercopa al Bayern de Múnich, al todopoderoso Bayern de Múnich le golea en Bruselas, vamos a ver luego esas imágenes, le golea en Bruselas en la Supercopa de Europa porque había ganado la Recopa con el Anderlecht, con el que llega a 2 finales, 77 pierde la final, 78 la gana, y luego le gana esa Supercopa de Europa al Bayern de Múnich. Y luego, por supuesto, todo lo que hizo con el Olympique de Marsella, que voy a explicar después. Con el Olympique de Marsella gana la Copa de Europa, convierte por primera vez en la historia del fútbol francés a un equipo campeón de la máxima competición, ahí lo tenemos a Raymond Goethals, y llega a otra final. Pierde una final y gana otra. Para mí, insisto, para mí Goethals es un técnico único, irrepetible, y bueno, por algo le llamaban el científico, porque ves sus partidos y te das cuenta de que había mucha ciencia detrás de todo eso. Esta es la Supercopa que yo os decía, en la que el Anderlecht le gana al Bayern de Múnich, al poderosísimo Bayern, que iba a ganar 3 Copas de Europa consecutivas. Bueno, pues en medio le acaba goleando en este partido de Supercopa. Ahí está Rensenbrink con el Anderlecht. Con un Anderlecht que era un buen equipo, pero que estaba lógicamente lejos del nivel del Bayern de Múnich. Ahora voy a comentar algunas cositas más de Raymond Goethals, porque le he elegido como técnico, es un error muy grave de Mayer, porque le he elegido como uno de los técnicos mejores de la historia, o por lo menos más importantes, más innovadores, mejores, en definitiva, de la historia. A muchos de estos jugadores, por cierto, vemos ahí a Rensenbrink, les tenéis en el top 50 histórico de jugadores. Así que todos esos los podéis repasar, esos vídeos, ¿no? También. El gran Raymond Goethals, sin duda, para mí, un genio de los banquillos. Un genio de los banquillos, y para mí le he colocado en el número 4 de este top 50 histórico de entrenadores, a Raymond Goethals. Seguramente ante la sorpresa de muchos de vosotros. Luego hay que hacer un vídeo de olvidados también, por supuesto. Pero por seguir hablando un poquito de Raymond Goethals, del gran Raymond Goethals, bueno, aquí tenéis el momento en el que levanta la Copa de Europa. Detrás se ve a Alen Boksic en ese Olympique de Marsella, con el que ya había jugado una final en el 91, la había perdido, y ya por fin en el 93 con Barthez, aquí lo tenemos, en esa histórica final en Múnich con el gol de Basile Boli, gana por fin la Copa de Europa, y primer equipo francés que gana la máxima competición continental. Eso lo consiguió Raymond Goethals, que es santo y seña del fútbol belga, por supuesto.
Aquí lo tenemos con el Olympique de Marsella en esa histórica noche, y luego mucho antes, por supuesto, ya insisto, o sea, ha sido elegido 11 de oro en el 91 y 93, es decir, el mejor técnico de Europa en esos 2 años, y luego también en el año 82 jugó la final de la Recopa de Europa contra el Barça en el Camp Nou, en un partido que es memorable, por cómo lo pierde 2-1, pero por cómo adelanta la defensa, por cómo deja sistemáticamente en fuera de juego a los jugadores del Barça, por cómo maneja el balón parado. Yo creo de verdad que es un absoluto innovador. Y aquí le tenemos con Basile Boli, muchos años después, los dos héroes de Múnich, el técnico y el que marca el gol para esa Copa de Europa del Olympique de Marsella. En fin, tenía que estar Raymond Goethals y le pongo muy arriba, muy arriba a Raymond Goethals, el número 4. Próximamente un vídeo con el número 3 y el número 2. ¿Quién será el 3 y quién será el 2? Y luego tendremos un vídeo exclusivo para el número 1, para mí, el mejor entrenador de la historia del fútbol, por todo lo que ha significado. Y tendremos un vídeo de olvidados también. En fin, hoy hemos tenido a Helenio Herrera y a Raymond Goethals, dos técnicos completamente distintos, innovadores, fabulosos. De verdad, dos leyendas de los banquillos. Espero que os esté gustando mucho este top 50 de entrenadores. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao, chao, chao.